Pero qué lindo que está todo lleno de vegetación. Qué bueno que se está rodeado de naturaleza. Hoy nuestro laboratorio se convirtió en un jardín porque vamos a hablar de nuestro patrimonio natural. En realidad, de cómo protegemos nuestro patrimonio natural. Bueno, vamos a empezar a ver qué tenemos por acá. Tenemos flores, tenemos un romero y esto... no lo puedo creer, es una colilla de cigarrillo. Parece que en este lugar no protegemos mucho nuestro patrimonio natural. Esto es una maceta, no un cenicero. ¿Saben la cantidad de litros de agua que contamina esta colilla de cigarrillo? Hoy vamos a hablar de ese tema. Y, pero no están todas las flores que yo tenía por acá, ni están todas las plantas, ni está una azucena que yo había traído la semana pasada. Hay que tomar medidas. Y las voy a tomar de esta manera. Muy bien, desde hoy vamos a proteger este área. Solo van a pasar las personas autorizadas y voy a escribir un reglamento para el uso de esta zona y para preservar las plantas. Creo que es un ejemplo en chiquitito de los temas que vamos a tratar hoy. Porque vamos a descubrir cómo se protegen áreas de la Argentina que pueden ser realmente muy extensas y que son especiales no solo por su belleza, sino por su valor ecológico. Su flora, su fauna, su diversidad, sus recursos, su riqueza natural. Así que prepárense para viajar por lugares increíbles de la Argentina. Algunos ya los conocerán. Mientras, recordemos estos temas. Hoy vamos a conocer las áreas naturales protegidas de la Argentina. ¿Cuáles son y qué función cumplen? ¿Qué incluye el patrimonio natural de un país y cómo se preserva? ¿Cuáles son nuestros parques nacionales, monumentos naturales y reservas naturales estrictas? ¿Qué objetivos tienen? ¿Cuáles son sus logros y sus desafíos? ¿Y cómo preservan su capital natural otros países latinoamericanos? Bienvenidos a las áreas naturales protegidas que ya mismo empezamos a recorrer, con la ayuda del profe, claro. ¿Por dónde anda, profe? Hola Ernestina, estoy en el Parque Nacional Los Cardones, en la provincia de Salta, muy cerca de Cachi, a 2.400 metros de altura. Este parque nacional tiene una extensión de 64.117 hectáreas. Y como vemos claramente en el escudo, la característica principal es el cardón, que es un cactus gigante. Aunque el nombre ya nos dice bastante, profe, yo le quiero preguntar qué son las áreas naturales protegidas, por qué se declaran y en qué consiste concretamente esa protección. Las características y riquezas geográficas, climáticas, minerales, hídricas, naturales de cada país son el resultado de un recorte político de una región o territorio. Imaginemos un mapa físico de Sudamérica, por ejemplo. Es decir, que estas riquezas son las que quedaron dentro del territorio de cada país cuando se trazaron sus límites. Los territorios son espacios políticos y su delimitación es el resultado de procesos históricos y no de procesos naturales, que siguen ocurriendo más allá de los límites que se impongan. Actualmente el mundo está organizado bajo la forma de casi 200 estados nacionales, y cada uno tiene una jurisdicción claramente delimitada sobre una determinada porción del planeta. Cada sociedad de cada uno de estos estados tiene la responsabilidad de administrar el medio natural que abarca su territorio, y esa porción de superficie contiene el capital natural que cada país puede aprovechar. ¿Capital natural? ¿Qué comprende ese capital? Seguramente más de lo que imaginamos. El capital natural incluye el conjunto de elementos que componen la litósfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera en un área determinada. Espere, profe, que con tantas ósferas me confundió un poco. Nos dijo que el capital natural abarca los elementos de la litósfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera. Ahora, creo que acá nos va a tener que ayudar nuestro querido diccionario. Atmósfera. Cubierta gaseosa que rodea el cuerpo sólido del planeta. Hidrósfera. Capa de agua que en forma de océanos cubre gran parte de la superficie de la Tierra. Litósfera. Parte sólida de la superficie del globo terrestre. Está compuesta sobre todo por la fría, rígida y rocosa corteza y se extiende a profundidades de 100 kilómetros.
biosfera, entorno en el cual se desarrollan los seres vivos. Comprende desde unos 10 kilómetros de altitud de la atmósfera hasta las profundidades de los océanos. Muy bien, el diccionario nos aclaró qué abarca el capital natural de un país. Ahora, las acciones que una sociedad realiza dentro de los límites de su territorio, de su país, afecta en forma positiva o negativa las características de esa porción del medio natural. Oh, ¿qué les parece que estoy haciendo? ¿Simplemente borrando un pizarrón? No, de ninguna manera. Estoy talando un bosque. Bueno, hay que usar un poco la imaginación, ¿no? Pero es algo así. Saco otro más y finalmente no queda ninguno. Talar un bosque es una acción que afecta directamente al medio natural, ¿no, profe? Claro, el aprovechamiento del capital natural genera impactos sobre este, transformaciones de distinto tipo. Y para reducir los efectos de las acciones sobre el medio natural, cada Estado, a través de instituciones, intenta proteger su patrimonio natural. Todos los países cuentan con un capital natural diverso, fuente de innumerables recursos naturales. Estos recursos, presentes en las diferentes regiones naturales, constituyen el patrimonio natural para una sociedad, en el presente y hacia el futuro. En Latinoamérica, distintas acciones generaron procesos de transformación del medio natural. En muchos casos, estas acciones llevaron a una pérdida importante del patrimonio natural con el que cuenta la sociedad. ¿Te animás a decir algunas de las acciones que produjeron estos efectos, Ernestina? Sí, ya hablamos de la tala de bosques. También podría ser la urbanización o la caza de ciertos animales hasta su extinción, o lo que sucede en el Amazonas, que se va reduciendo la selva. Claro. Podemos agregar la explotación de la fauna marítima y fluvial, los procesos de roturación de la tierra con fines productivos, el aprovechamiento de las riquezas mineras. Generalmente la vegetación se ve afectada y casi siempre la biodiversidad. Por todas estas situaciones, los gobiernos deben crear estas áreas protegidas como la que yo hice acá en Chiquito. Espacios con límites muy precisos para garantizar la conservación del patrimonio natural. Así es. Estas áreas naturales protegidas tienen límites que las separan de los espacios productivos y cuentan con un manejo muy específico y un estatuto particular para impedir que el medio natural siga transformándose. Ay, perdóneme, profe, pero al ver estas imágenes me dieron muchas ganas de viajar y mire lo que traje. Ya estoy lista, me voy a recorrer una clase de estas áreas protegidas, los parques nacionales. ¿Me acompañan? Profe, mientras tanto, cuéntenos, ¿dónde se crearon los primeros parques nacionales y qué objetivo tenían? Desde fines del siglo XIX surge en algunas regiones del planeta una gran preocupación por preservar el medio natural. Por entonces, en los Estados Unidos y en Europa se crearon los parques nacionales. El principal objetivo era conservar las bellezas naturales, la imponencia del paisaje y su singularidad. Los primeros parques nacionales buscaban preservar estas áreas naturales con fines estéticos y didácticos. Para eso, los distintos estados crearon instituciones dedicadas especialmente a conservar en esas áreas la naturaleza intacta. Esta idea fue cambiando por la aparición de un interés científico y económico por estos espacios naturales. Con el tiempo, fue surgiendo el concepto de área natural protegida. Este concepto se fue enriqueciendo y a ese criterio proteccionista que le dio origen se le incorporó el de la promoción del desarrollo nacional sustentable. Los parques nacionales suelen considerarse áreas naturales protegidas. Estas áreas generan beneficios ambientales, sociales y económicos. Vamos a ver qué encontramos en nuestro buscador sobre los primeros parques nacionales del mundo. Dice lo siguiente: los primeros parques nacionales se crearon en 1872 en los Estados Unidos. Fueron el de Yosemite y el de Yellowstone. Ustedes ya saben, me encanta esta sección. Vamos a ver qué nos cuenta.
¿Sabías que el sistema de parques nacionales argentinos cuenta con 38 áreas protegidas? ¿Sabías que de estas 38 áreas, 28 son parques nacionales, 6 son monumentos naturales, 1 es reserva natural y 3 son reservas naturales estrictas? ¿Y sabías que estas áreas incluyen buena parte de la gran variedad de ambientes naturales del país? Ya vamos a ver en qué se diferencian estos tipos de áreas, pero antes quiero contarte cómo surgieron las áreas protegidas en nuestro país y para eso preparé un gráfico. El antecedente de estas áreas es de 1903, cuando el perito Francisco Moreno donó a la nación unas 7.500 hectáreas que estaban bajo su propiedad en la zona de Puerto Blest, sobre el lago Nahuel Huapi, para hacer un parque público. Esto se concretó en 1922 bajo la presidencia de Irigoyen con la creación del Parque Nacional del Sur. En 1934 se creó el Servicio de Parques Nacionales y los Parques Nacionales Nahuel Huapi sobre la base del Parque Nacional del Sur y el Parque Nacional Iguazú. Los parques y reservas son la forma tradicional de protección del patrimonio natural donde los gobiernos asumen la responsabilidad de preservar las porciones del medio natural que se encuentran dentro del país. Las áreas naturales protegidas son valoradas como muy relevantes por el Estado, nacional o provincial, y trata de asignarle una condición de protección con una cantidad de herramientas técnicas y de planificación que apuntan a preservar esa riqueza particular. Están cubiertas bajo diferentes paraguas de tipo legal. Algunas son administradas por el Estado Nacional, otras son administradas por estados provinciales y hay áreas naturales protegidas que son de carácter privado, manejadas por una fundación de dominio privado, por una ONG, una organización no gubernamental, incluso por un propietario privado que valora el capital natural que existe en esa área y tiene la voluntad de ponerlo a beneficio y disposición de la comunidad. A partir de 1970 se firmaron varios acuerdos internacionales, a través de los cuales la conservación del patrimonio natural cobró mayor fuerza y pasó a ser un tema de los propios gobiernos. Esta idea de conservación suponía una suma de acciones para resguardar una porción del territorio donde el medio natural no se vea sustancialmente transformado. Estas áreas protegidas a veces chocan con intereses de empresas o con necesidades básicas, por ejemplo, de aborígenes que viven en esas mismas tierras. Sí, muchas áreas naturales protegidas abarcan territorios de comunidades indígenas o pequeñas poblaciones que viven de la utilización de distintos componentes del medio natural o que necesitan de ellos. ¡Qué complejo debe ser! Por un lado, intentar preservar el medio natural. Por otro, atender las diversas necesidades de la gente. Y además, todo esto soportando la presión de las empresas por explotar los recursos protegidos en esas áreas. Sí, hay ejemplos de muy distinta clase en toda Latinoamérica. Hablando de tala de bosques, la protección de un bosque en una selva puede favorecer a quienes aprovechan de un río. Si se tala un bosque muchas veces, ocurren inundaciones por los desequilibrios que genera la falta de cubierta vegetal. Entonces, las poblaciones vecinas a un área natural protegida que preserva un bosque se ve beneficiada. ¿Quién puede verse afectado? Empresas madereras, por ejemplo, que pueden extraer madera de ese bosque. Existen varios tipos de áreas naturales protegidas y una de estas clases es la de las reservas naturales estrictas. Mientras yo busco cuáles son las reservas naturales estrictas de la Argentina, el profe nos va a contar qué características tienen estas áreas. Una reserva natural estricta es un área donde la interferencia humana directa está reducida a un mínimo. Esto es para garantizar que las comunidades vegetales y animales y los procesos ecológicos se desarrollen en forma natural. En estas áreas no puede realizarse ningún uso, ni agrícola, ni ganadero, ni forestal, y no puede desarrollarse infraestructura turística masiva. Son muy pocas las reservas naturales estrictas en la Argentina. Una es la Reserva San Antonio, en Misiones. Otra, la Reserva Otamendi en la provincia de Buenos Aires, a orillas del Paraná. También fue declarada Reserva Natural Estricta en 1990 el área de Colonia Benítez en el Chaco y en 2002 fue recategorizada como Reserva Educativa.
Dijimos que en nuestro país hay 28 parques nacionales, otra clase de área natural protegida. ¿Vamos a ubicarlos en el mapa? Empecemos por el norte. En Jujuy, el Parque Nacional Calilegua. En Salta hay 3, Baritú, Los Cardones y El Rey. En Formosa, el Parque Nacional del Río Pilcomayo. En el Chaco, el Parque Nacional Chaco. En Santiago del Estero, el Parque Nacional Copo. En Tucumán, Campo de los Alisos. Y en La Rioja, Talampaya. Vayamos a la Mesopotamia. En Misiones, el Parque Iguazú. Al norte de Corrientes, Burucuyá. Y en Entre Ríos, Predelta y El Palmar. En Córdoba, el Parque Quebrada del Condorito. En San Luis, Sierra de las Quijadas. En San Juan, el Leoncito y San Guillermo. Y en La Pampa, Lihuecalel. Ahora en la Patagonia. En Neuquén, Laguna Blanca, Lanín, Los Arrayanes y el Parque Nahuel Huapi, que también comprende parte del territorio de Río Negro. En Chubut, los parques Lago Puelo y Los Alerces. En Santa Cruz, los glaciares Perito Moreno y Monteleón. Y en Tierra del Fuego, el parque del mismo nombre. Estos parques nacionales son áreas a conservar en su estado natural, representativas de una región fitogeográfica y zoogeográfica determinada. Otra forma de área natural protegida es la de los monumentos naturales. ¿En qué consisten, profe? Los monumentos naturales pretenden conservar las características naturales de importancia, por ser únicas o especiales, localizadas en zonas pequeñas. Un monumento natural es un elemento de gran valor paisajístico, o geológico, o simbólico, y puede ser desde un árbol centenario hasta un bosque, una cueva o una isla. Veamos cuáles son los monumentos naturales en la Argentina. La ballena franca austral. El huemul, ciervo nativo de los bosques patagónicos. El yaguareté, en peligro de extinción en varias de las zonas donde habita. La taruca o venado andino, que vive en las alturas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja. La laguna de los Pozuelos al norte de Jujuy, hábitat de muchísimas aves. Y el monumento natural Bosques Petrificados al noreste de Santa Cruz. Profe, estoy leyendo que hay 3 categorías de áreas naturales clasificadas según sus objetivos y su tamaño. Escuche, las zonas intangibles, las zonas de uso controlado y las zonas reservadas. Sí, las zonas intangibles son aquellas donde se prohíbe todo uso directo de los recursos. Solo se permite hacer investigación científica y turismo controlado. Son los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Las zonas de uso controlado son aquellas áreas en las que se aprovecha la fauna silvestre bajo la supervisión del Estado, para que no se haga un uso abusivo. Entre estas áreas están las reservas nacionales, reservas comunales y los cotos de caza. Y las zonas reservadas son aquellas áreas que están temporariamente protegidas, mientras se define su categoría de uso más apropiada. Ahora, creo que tengo y todos tenemos que hacernos una pregunta clave. La pregunta clave es: ¿funcionan estos sistemas para proteger el capital natural? Bueno, si hablamos de Latinoamérica en conjunto, podríamos decir que sobre esto hay noticias buenas y también malas. Bueno, como se hace en estos casos, empecemos por las buenas. Lo más alentador es que América Latina hace el mayor aporte al planeta en áreas protegidas, casi 1/4 de su superficie. Esto nos da una idea del enorme capital natural que tiene nuestra región. Ahora me preparo para las malas. Sí, ahora vienen los desafíos o las deudas que debemos enfrentar. La realidad es que el cumplimiento de los objetivos de las áreas naturales protegidas en muchos casos están muy lejos de cumplirse. Muchas de estas áreas, que son más de 2000 en Latinoamérica, solo existen como demarcación, sin que las disposiciones lleguen a aplicarse en la realidad.
Claro, hay por lo menos un motivo muy claro para que pase eso. 30, 40, 50 centavos de dólar por hectárea. Eso es lo que se destina en Latinoamérica para el manejo de las áreas naturales protegidas. Apenas poco más de medio dólar por cada hectárea. Con esto poco se puede hacer, ¿no, profe? Sí, desde ya que es insuficiente. Esos 50 centavos son un promedio en toda Latinoamérica, pero en general los presupuestos de cada país para estas áreas son escasos. Las áreas protegidas necesitan recursos financieros, humanos, pero no solo eso, también leyes adecuadas, instituciones que las apliquen, y planeamiento y coordinación entre los organismos encargados de estas áreas. Cada estado tiene la obligación de garantizar estas áreas protegidas como patrimonio de toda la nación. También habrá intereses y presiones sobre estas áreas. Y ahora, no estoy hablando de centavos, de una monedita. En todo caso, hablo de millones y millones y millones de estas moneditas. Estas zonas restan espacios a la actividad productiva y pueden verse amenazadas por fuertes intereses como los de empresas que intentan avanzar sobre ellas. Y a veces lo consiguen, talando bosques o selvas, por ejemplo, atentando contra la diversidad biológica y produciendo serios daños a la región. Conflictos muy distintos surgen con comunidades indígenas, pueblos originarios que habitan ancestralmente esas tierras y que en algunos casos pueden ver gravemente limitadas sus posibilidades de supervivencia. Vamos a repasar lo que aprendimos hasta ahora. Las áreas naturales protegidas son espacios delimitados por los gobiernos de cada estado, con límites muy precisos para garantizar en ellos la conservación de su patrimonio natural. Puede ser superficies de tierra o mar. Tiene un manejo muy específico y un estatuto particular. Estas áreas son una herramienta importantísima para la conservación de las distintas especies en sus hábitats. Pueden ser estatales o privadas, pero siempre deben ser manejadas por la autoridad del Estado. Una clase de estas áreas naturales protegidas son los parques nacionales. En Argentina hay 38 áreas naturales protegidas, de las cuales 28 son parques nacionales. Los primeros en crearse fueron en Nahuel Huapi y el Iguazú. Los parques nacionales son la forma tradicional de protección de patrimonio natural. Son áreas a conservar en su estado natural, representativas de una región zoogeográfica y fitogeográfica. Otras clases de áreas naturales protegidas son las reservas naturales estrictas y los monumentos naturales. En las reservas naturales estrictas, la interferencia humana se ve reducida a un mínimo. Lo que se intenta es garantizar que las comunidades vegetales y animales y los procesos ecológicos se desarrollan en forma natural. Los monumentos naturales pretenden conservar las características naturales localizadas en zonas pequeñas. Pueden ser desde un bosque hasta una cueva o una especie animal en particular. Las áreas naturales también se clasifican en zonas intangibles, zonas de uso controlado y zonas reservadas. En las zonas intangibles se prohíbe todo uso directo de los recursos. En las de uso controlado, se aprovecha la fauna silvestre bajo supervisión del Estado. Y las zonas reservadas son áreas que están temporariamente protegidas mientras se define su categoría de uso. Bueno, creo que no nos olvidamos de nada, pero me queda una última pregunta, profe. Dijimos que América Latina es la región que mayor extensión de áreas protegidas aporta al mundo. ¿Qué debería hacerse para que esa protección sea realmente eficaz? Sería importante que cada gobierno adopte planes con estrategias de mediano y largo plazo, que estos planes incluyan variables ambientales, sociales, económicas, que las instituciones de cada país actúen coordinadamente y también que haya cooperación entre distintos estados. La protección de las áreas naturales y su diversidad es una gran responsabilidad de cada estado, de cada gobierno, de las empresas, pero también de cada uno de nosotros. ¿De qué manera? Con pequeñas acciones cotidianas. Es cuestión de educarnos. Y para eso es fundamental lo que hicimos hoy, conocer estas áreas, aprender sobre ellas, para saber cuál es ese valioso capital natural que tenemos que proteger. Yo me voy, profe, lo despido hasta la próxima, porque además creo que me olvidé una lamparita prendida.